Ella, de 20 años, fue vendida a un magnate de 72, pero un secreto chocante en su luna de miel. Era una ceremonia de ensueño, como sacada de un cuento de hadas. Pero para ella, de apenas 20 años, se sentía más como una pesadilla. La música suave flotaba en el aire, las luces brillaban como estrellas, y todos los ojos estaban sobre ella. Vestía un espectacular vestido blanco, pero en su corazón no había alegría, solo un profundo abismo de incertidumbre. Había sido vendida a Víctor, un magnate de 72 años, con un imperio construido sobre sombras y secretos. La sonrisa de él, una mueca distante, escondía más de lo que jamás podría imaginar. Mientras sus amigos y familiares aplaudían, ella recordaba cómo su vida había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué acepté esto?, se preguntaba, apretando el ramo de flores hasta que sus manos temblaban. La ceremonia estaba adornada con risas superficiales y brindis brillantes, pero nadie sabía que era un contrato de venta disfrazado de unión. Ella se había convertido en un objeto de intercambio, en un mundo superficial que a menudo prefería ignorar la obscuridad. La luna de miel fue en una mansión lujosa, junto al mar. El sonido de las olas suavizaba el constante latido de su ansiedad. Las paredes del lugar guardaban secretos, y para su horror, pronto se descubrirían. Ella descubrió, a través de un encuentro inesperado, que Víctor no solo se movía entre las sombras del lujo, sino que su pasado era un camino empedrado de actividades ilícitas. Una revelación, como un rayo, iluminó su mente. Había una conexión con su propia familia, una historia entrelazada que desataba un caos interno en su alma. Mientras una tormenta se cocinaba en el horizonte, un rival de negocios apareció, un hombre imponente que parecía saber más de Víctor que el propio ella. Las miradas de desdén que intercambiaban dejaban claro que el matrimonio que había sido impuesto estaba en juego, al igual que su vida. Ella se sintió atrapada entre el lujo dorado y la verdad aterradora, con cada nuevo secreto revelando un nivel más profundo de traición. Con el corazón palpitando, ella entendió que estaba en medio de un juego mortal. Cada revelación aumentaba la presión. Su identidad empezaba a desdibujarse en la niebla de los intereses ocultos y las traiciones. ¿Amaré al hombre que me compró o escaparé de este destino ominoso?, pensó, mientras el viento soplaba fuerte. La luna se alzaba, testigo silencioso de su lucha por la libertad. Sin embargo, el acto final estaba aún por revelarse. Una herencia escondida que podría cambiarlo todo. Con un dilema moral pesado en su pecho, ella sabía que debía enfrentar lo que se avecinaba, pero el futuro seguía siendo incierto. Los ecos de sus decisiones resonarían en su vida de maneras que jamás podría prever. El resplandor de la mansión sobre el mar ya no era acogedor. Se sentía como la trampa perfecta donde el lujo podía convertirse en una prisión. Con cada nuevo giro, ella comprendía que su nueva realidad podía ser tanto su salvación como su perdición. E antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ela se encontrava atrapada entre el lujo que la rodeaba y la verdad oscura que comenzaba a brotar. Con el corazón acelerado, pronto vería que la tormenta en el horizonte no era solo una metáfora de su vida, sino un presagio de lo que estaba por venir. Una noche, mientras la brisa
Del mar acariciaba su rostro. Ella salió a dar un paseo por la playa, buscando un momento de calma en medio del caos. Pero antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, un sonido estruendoso rompió la tranquilidad de la noche. Era un coche deportivo que frenó bruscamente en la entrada de la mansión, levantando polvo y caos. Curiosa, ella corrió hacia la entrada, donde vislumbró la figura de un hombre saliendo del vehículo, un rostro que parecía familiar, pero que no podía identificar del todo. Su corazón dio un vuelco. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Víctor, su voz agazumbre envolviendo el aire. Ella se volvió, su mirada fija en la escena que se desarrollaba ante sus ojos. El hombre, alto y con una presencia imponente, se dirigía hacia Víctor como si lo conociera de toda la vida. La tensión era palpable. «¿Quién es este tipo?», pensó ella, sintiendo que un nudo se formaba en su garganta. El extraño se detuvo, alzó la vista y la miró directamente a los ojos. Fue como si una corriente eléctrica atravesara la habitación. Ella sintió un escalofrío recorriendo su espalda. En un giro inesperado, él sonrió, pero su sonrisa era oscura, casi burlona. «Soy Rafael», y el nombre resonó en su mente como un eco ensordecedor. Antes de que ella pudiera procesar lo que estaba pasando, Rafael continuó. «Tal vez no lo sepas, pero tu familia y la mía tienen más en común de lo que imaginas». Las palabras lo golpearon como un rayo. Ella sintió la tierra temblar bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?», le preguntó, su voz temblando ligeramente. «Padre, lo que él hizo. Te ha mantenido en la oscuridad». La revelación la dejó completamente atónita. Sentía como si el aire se escapara de sus pulmones. Cada palabra de Rafael se sentía como un puñal atravesando su corazón. «Tu vida aquí no es un accidente. Hay razones que van más allá de lo que ves. Tu vida está entrelazada con la mía». Ella observó a Víctor, cuya postura cambió drásticamente. Sus ojos se oscurecieron y el odio se apoderó de él. «Cállate», gritó, pero el silencio se volvió ensordecedor. Ella sintió que el mundo se detenía. «¿Qué significa esto? ¿Qué me estás ocultando?», exigió, su voz temblando entre el miedo y la furia. «Significa que el contrato que firmaste, el que dice que eres su esposa, es solo un juego en un tablero mucho más grande». Rafael se adelantó y ella sintió una mezcla de miedo y curiosidad. «Tu verdadera herencia podría cambiarlo todo. Tu padre te ha protegido, pero esa protección tiene un precio». De repente, la mansión pareció temblar a su alrededor, como si las paredes mismas estuvieran alertándola sobre el peligro que se avecinaba. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Rafael continuó. «Hay secretos familiares, alianzas rotas, y hay gente que está dispuesta a todo por esta información». Una explosión hizo eco en la distancia. Las luces de la mansión parpadearon y los gritos comenzaron a escucharse desde fuera. Era el caos, una ola de pánico encarnada. Ella sintió el frío calar en sus huesos. En esa fracción de segundo, comprendió que su vida había cambiado de un instante a otro. «¿Qué va a pasar con nosotros?», preguntó, sintiendo que cada segundo se tornaba más valioso. Pero Rafael, en medio del caos, solo sonrió con una mezcla de desafío y compasión. «Ahora debes elegir de qué lado estás. Esta noche no se trata de tú y Víctor. Se trata de algo mucho más grande». Los latidos de su corazón resonaban como un tambor en su pecho, y mientras miraba a Víctor y luego a Rafael, todo en su interior se revolvió. La línea entre amor y odio, entre aliado y enemigo, se desdibujaba. Ella no sabía qué camino tomar. En ese instante, el futuro se volvió oscuro e incierto, pero tenía que actuar. La noche aún guardaba más secretos, y sus decisiones tendrían un impacto irreversible. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Pero ¿en qué bando se ubicaría?
Era una pregunta que aún necesitaba responder. Ella se encontraba entre la espada y la pared. El caos a su alrededor era palpable. Rafael había lanzado una bomba que resonó en su pecho, pero antes de que pudiera procesar la magnitud de sus palabras, la mansión fue sacudida por una explosión aún más fuerte, como si el propio edificio estuviera siendo desmantelado. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo la luz de la luna iluminando la escena, como un escenario aterrador. ¡Corre!, gritó Víctor, su voz ahora llena de pánico. Ella no necesitó que se lo dijeran 2 veces. El instinto de supervivencia la empujó hacia la salida. Pero cuando miró a su alrededor, vio a Rafael detrás de ella, sus ojos oscuros centelleando con una mezcla de preocupación y determinación. «No te vayas», gritó, y por un momento el tiempo se detuvo. «¿Por qué debería confiar en ti?», respondió ella, su voz temblando de miedo y confusión. «Porque sé lo que está en juego. Tu vida está en peligro», dijo Rafael, avanzando hacia ella con pasos decisivos. El ruido del caos aumentaba, mientras las luces titilaban por toda la mansión. La gente comenzaba a gritar, y el pánico invadió el aire. Ella lo miró. Sus ojos reflejaban su vulnerabilidad. El miedo era palpable. Casi podía sentirlo como un ser vivo entre ellos. Justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia Rafael, un grito desgarrador cortó el aire. Ella era el grito inconfundible de una voz familiar, su madre. Ella apenas recordaba la última vez que había escuchado ese tono lleno de angustia. Se giró y vio a su madre, marcada por la desesperación, intentando abrirse paso entre la multitud. La imagen hizo que su corazón se detuviera. «Mamá», exclamó, olvidando todo lo demás. Rafael, sintiendo la urgencia, se acercó a ella y tomó su mano. «Ven», la arrastró hacia una salida lateral, lejos de los peligros desconocidos. Mientras corrían, ella no podía dejar de pensar en su madre. ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo había llegado a esta locura? Al salir, sintieron el aire fresco de la noche, pero el miedo persistía. En el jardín, unas luces de policía comenzaron a iluminar la noche. Las sirenas sonaban y la escena se desplegaba como un caos. «Mamá», gritó ella, y a su lado, Rafael la miró confuso. «La necesito», susurró. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, apareció alguien más. Era un anciano, de cabello canoso y ojos cansados, vestido con un traje arrugado. Ella lo reconoció al instante. «Abuelo, ¿qué haces aquí?». Su corazón se aceleró. ¿Por qué su abuelo, un hombre que había estado ausente durante años, estaba aquí en medio de todo este loco escándalo? Sin decir una palabra, él le hizo una señal con la mano, y mientras ella se acercaba, ella podría jurar que había temor en su mirada. «Es hora de que sepas la verdad», dijo él. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué verdad?», preguntó, con el aliento entrecortado. «Tu linaje, lo que realmente eres. Todo esto, lo que has vivido, no es más que un mecanismo para protegerte de lo que realmente viene». A cada palabra, la confusión aumentaba. Ella miró a Rafael, luego a su abuelo, y luego de nuevo a Rafael, buscando comprensión en su rostro. Y antes de que pudiera hacer más preguntas, un grupo de hombres con rostros cubiertos salieron de las sombras. Ella sintió el terror apoderarse de ella. «Detrás de mí», se escuchó la voz de Rafael, quien se puso frente a ella como un escudo humano. «¿Qué está pasando?», ella gritó, su corazón latiendo con fuerza. «Explícame». Pero su abuelo, mirándola con tristeza, dejó caer una bomba aún más pesada. «Ellos vienen por ti, ella, por tu herencia, por lo que eres, y quien te compró no es quien crees que es». En ese instante,
La confusión se convirtió en pánico. Ella giró su cabeza buscando una salida. El mundo a su alrededor se desvanecía mientras sus pensamientos colisionaban. La línea entre traición y lealtad se difuminaba. Su vida, como la conocía, estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. La tormenta que se avecinaba no solo traería lluvia, sino destellos de revelaciones que la dejarían deseando nunca haber cruzado ese umbral. Al mirar a su abuelo, sintió que se cerraba una puerta y se abría otra. Pero, ¿a dónde llevaría esa nueva puerta? Esa noche, ella entendió que los secretos familiares estaban por desatarse, y ella estaba en el centro de una tormenta de consecuencias aún por descubrir. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién era realmente ella? ¿Y qué futuro la esperaba en medio de la oscuridad? Ella se encontraba entre la espada y la pared. El caos a su alrededor era palpable. Rafael había lanzado una bomba que resonó en su pecho, pero antes de que pudiera procesar la magnitud de sus palabras, la mansión fue sacudida por una explosión aún más fuerte, como si el propio edificio estuviera siendo desmantelado. Las luces parpadearon y se apagaron, dejando solo la luz de la luna iluminando la escena, como un escenario aterrador. «¡Corre!», gritó Víctor, su voz ahora llena de pánico. Ella no necesitó que se lo dijeran 2 veces. El instinto de supervivencia la empujó hacia la salida. Pero cuando miró a su alrededor, vio a Rafael detrás de ella, sus ojos oscuros centelleando con una mezcla de preocupación y determinación. «¡No te vayas!», gritó, y por un momento el tiempo se detuvo. «¿Por qué debería confiar en ti?», respondió ella, su voz temblando de miedo y confusión. «Porque sé lo que está en juego. Tu vida está en peligro», dijo Rafael, avanzando hacia ella con pasos decisivos. El ruido del caos aumentaba, mientras las luces titilaban por toda la mansión. La gente comenzaba a gritar y el pánico invadió el aire. Ella lo miró, sus ojos reflejaban su vulnerabilidad. El miedo era palpable, casi podía sentirlo como un ser vivo entre ellos. Justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia Rafael, un grito desgarrador cortó el aire. ¡Ella! Era el grito inconfundible de una voz familiar, su madre. Ella apenas recordaba la última vez que había escuchado ese tono lleno de angustia. Se giró y vio a su madre, marcada por la desesperación, intentando abrirse paso entre la multitud. La imagen hizo que su corazón se detuviera. «¡Mamá!», exclamó, olvidando todo lo demás. Rafael, sintiendo la urgencia, se acercó a ella y tomó su mano. La arrastró hacia una salida lateral, lejos de los peligros desconocidos. Mientras corrían, ella no podía dejar de pensar en su madre. ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo había llegado a esta locura? Al salir, sintieron el aire fresco de la noche, pero el miedo persistía. En el jardín, unas luces de policía comenzaron a iluminar la noche. Las sirenas sonaban, y la escena se desplegaba como un caos. «¡Mamá!», gritó ella, y a su lado Rafael la miró confuso. «La necesito», susurró. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, apareció alguien más. Era un anciano, de cabello canoso y ojos cansados, vestido con un traje arrugado. Ella lo reconoció al instante. «Abuelo, ¿qué haces aquí?». Su corazón se aceleró. ¿Por qué su abuelo, un hombre que había estado ausente durante años, estaba aquí? En medio de todo este loco escándalo, sin decir una palabra, él le hizo una señal con la mano, y mientras ella se acercaba, ella podría jurar que había temor en su mirada. «Es hora de que sepas la verdad», dijo él. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué verdad?», preguntó, con el aliento entrecortado. «Tu linaje, lo que realmente eres. Todo esto, lo que has vivido, no es más que un mecanismo para protegerte de lo que realmente viene». A cada palabra,
La confusión aumentaba. Ella miró a Rafael, luego a su abuelo, y luego de nuevo a Rafael, buscando comprensión en su rostro. Y antes de que pudiera hacer más preguntas, un grupo de hombres con rostros cubiertos salieron de las sombras. Ella sintió el terror apoderarse de ella. «Detrás de mí», se escuchó la voz de Rafael, quien se puso frente a ella como un escudo humano. «¿Qué está pasando?», ella gritó, su corazón latiendo con fuerza. «Explícame». Pero su abuelo, mirándola con tristeza, dejó caer una bomba aún más pesada. «Ellos vienen por ti, ella, por tu herencia, por lo que eres, y quien te compró no es quien crees que es». En ese instante, la confusión se convirtió en pánico. Ella giró su cabeza buscando una salida. El mundo a su alrededor se desvanecía mientras sus pensamientos colisionaban. La línea entre traición y lealtad se difuminaba. Su vida, como la conocía, estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. Antes de que pudiera reaccionar, un destello brillante iluminó la noche. Una figura emergió de la oscuridad y un acto repentino hizo que la multitud contuviera la respiración. Era su madre, levantando un revólver con mano temblorosa. Ella, «Aléjate de él», grita, en un tono que rompía el aire. Nadie esperaba ese giro. «Ella no puede heredarlo. Yo soy la única». El estruendo del disparo resonó como un trueno, y el tiempo pareció detenerse, dejando a todos en un estado de shock, mientras la vida de ella se desmoronaba ante sus ojos. Ella se encontraba paralizada, con los ojos fijos en su madre, que acababa de disparar. La escena en la que estaba atrapada era un torbellino de caos y confusión. El estruendo del arma resonó en sus oídos como un eco ensordecedor. Rafael se giró, pero la determinación en su rostro se desvaneció al instante. «Mamá, ¿por qué hiciste eso?». La voz de ella tembló, una mezcla de shock y desesperación. Su corazón latía con fuerza, el miedo se apoderaba de ella. La desesperación en el rostro de su madre era inconfundible. «Ella, escúchame. No podía dejar que él te controlara más». La voz de su madre temblaba, pero había una fuerza en ella que sorprendió a ella. Los ojos de Víctor chisporroteaban de furia, y el caos estalló. «Estás loca», gritó Víctor, pero sin apartar la mirada de Rafael, que lentamente retrocedió un paso, manteniendo la mano de ella firmemente tomada. En ese momento, una explosión ensordecedora sacudió el entorno, como un trueno. La mansión tembló una vez más, y las luces comenzaron a parpadear de nuevo. La familia de ella, lo que quedaba de ella, estaba en el centro de una tormenta. «¿Qué me estás ocultando, mamá?», ella gritó, su voz rasgada por el pánico. El rostro de su madre se tornó pálido, como si llevara un secreto mucho más oscuro del que ella podía imaginar. De repente, el grupo de hombres con los rostros cubiertos se acercó más. «Es hora de irnos», gritaron, avanzando, pero algo en su presencia indicaba que sabían más de lo que revelaban. Rafael se puso a la altura de ella, dispuesto a protegerla como un caballero, pero también con algo de preocupación en su mirada. «No te muevas», le susurró, tenso. «¿Quiénes son ellos?». Ella no podía dejar de mirar a su madre, buscando respuestas. La mirada de los atacantes la desgarraba por dentro. «Son parte de lo que no entiendes». La voz de su madre se quebró. «Tu padre, él tenía enemigos que nunca debieron saber de ti». Ella se sintió un rompecabezas, con muchas piezas que no encajaban. «¿Qué padre?». «Mi padre es Víctor, el hombre que me compró. Esto no es lo que parece. Tu verdadero padre, él te ha estado protegiendo, te ha mantenido alejada del peligro», su madre exclamó, mientras la desesperación se apoderaba de ella.
Ella comprendió que las revelaciones estaban escupiendo verdades que siempre habían estado ocultas. «No hay tiempo. Tienes que irte de aquí», continuó su madre. Su voz al borde del llanto. Una ráfaga de viento helado atravesó la noche mientras un grito desgarrador retumbó de nuevo. Pero esta vez era diferente. «Ella, hacia aquí», era su abuelo, levantando su brazo, señalando con urgencia la dirección de la salida. Rafael, sintiendo la urgencia de la situación, más que sola, la empujó hacia el lado. Mientras retrocedían, el suelo temblaba, y los hombres encapuchados empezaron a rodearlos. La atmósfera se tornó tensa. «No dejarán que te escapes», gritó Víctor, su voz ahora más aterradora. Pero en ese momento de caos absoluto, un destello de claridad iluminó el rostro de ella. Ella se volvió hacia Rafael, su mirada llena de una nueva fuerza. «No puedo quedarme aquí. No sé qué creer, pero tengo que encontrar al que realmente es mi padre». «La única forma de saber quién soy», dijo con determinación. Rafael la miró, su expresión más cercana a la sorpresa. «¿Estás segura de eso?». Pero ella estaba decidida. El grupo de hombres avanzó, y ella echó un último vistazo a su madre. «Te encontraré», gritó, antes de que todo se convirtiera en un caos de sombras y gritos. Los hombres salieron de las sombras atacando, y ella y Rafael fueron arrastrados por la marea de pánico mientras la noche parecía desmoronarse. La verdad permanecía escondida en la oscuridad, y ella sabía que descubrir a su padre significaba entrar en un laberinto de secretos aún más peligrosos. ¿Quién era realmente ella? ¿Y a dónde la llevaría este camino? La mansión se desvanecía detrás de ella mientras la tormenta se desataba. Ella se encontraba paralizada, con los ojos fijos en su madre, que acababa de disparar. La escena en la que estaba atrapada era un torbellino de caos y confusión. El estruendo del arma resonó en sus oídos como un eco ensordecedor. Rafael se giró, pero la determinación en su rostro se desvaneció al instante. «Mamá, ¿por qué hiciste eso?». La voz de ella tembló, una mezcla de shock y desesperación. Su corazón latía con fuerza, el miedo se apoderaba de ella. La desesperación en el rostro de su madre era inconfundible. «Ella, escúchame. No podía dejar que él te controlara más». La voz de su madre temblaba, pero había una fuerza en ella que sorprendió a ella. Los ojos de Víctor chisporroteaban de furia, y el caos estalló. «¡Estás loca!», gritó Víctor, pero sin apartar la mirada de Rafael, que lentamente retrocedió un paso, manteniendo la mano de ella firmemente tomada. En ese momento, una explosión ensordecedora sacudió el entorno, como un trueno. La mansión tembló una vez más, y las luces comenzaron a parpadear de nuevo. La familia de ella, lo que quedaba de ella, estaba en el centro de una tormenta. «¿Me estás ocultando, mamá?», ella gritó, su voz rasgada por el pánico. El rostro de su madre se tornó pálido, como si llevara un secreto mucho más oscuro del que ella podía imaginar. De repente, el grupo de hombres con los rostros cubiertos se acercó más. «Es hora de irnos», gritaron, avanzando, pero algo en su presencia indicaba que sabían más de lo que revelaban. Rafael se puso a la altura de ella, dispuesto a protegerla como un caballero, pero también con algo de preocupación en su mirada. «No te muevas», le susurró, tenso. «¿Quiénes son ellos?». Ella no podía dejar de mirar a su madre, buscando respuestas. La mirada de los atacantes la desgarraba por dentro. «Son parte de lo que no entiendes». La voz de su madre se quebró. «Tu padre. Él tenía enemigos, enemigos que nunca debieron saber de ti». Ella se sintió un rompecabezas, con muchas piezas que no encajaban. «¿Qué padre?». «Mi padre es Víctor, el hombre que me compró». «Esto no es lo que parece. Tu verdadero padre, él te ha estado protegiendo. Te ha mantenido alejada del peligro». Su madre exclamó mientras la desesperación se apoderaba de ella.
Ella comprendió que las revelaciones estaban escupiendo verdades que siempre habían estado ocultas. «No hay tiempo. Tienes que irte de aquí», continuó su madre, su voz al borde del llanto. Una ráfaga de viento helado atravesó la noche, mientras un grito desgarrador retumbó de nuevo, pero esta vez era diferente. Ella, hacia aquí, era su abuelo, levantando su brazo, señalando con urgencia la dirección de la salida. Rafael, sintiendo la urgencia de la situación, más que sola, la empujó hacia el lado. Mientras retrocedían, el suelo temblaba, y los hombres encapuchados empezaron a rodearlos. La atmósfera se tornó tensa. «No dejarán que te escapes», gritó Víctor, su voz ahora más aterradora. Pero en ese momento de caos absoluto, un destello de claridad iluminó el rostro de ella. Ella se volvió hacia Rafael, su mirada llena de una nueva fuerza. «No puedo quedarme aquí, no sé qué creer, pero tengo que encontrar al que realmente es mi padre. La única forma de saber quién soy», dijo con determinación. Rafael la miró, su expresión más cercana a la sorpresa. «¿Estás segura de eso?». Pero ella estaba decidida. El grupo de hombres avanzó, y ella echó un último vistazo a su madre. «Te encontraré», gritó, antes de que todo se convirtiera en un caos de sombras y gritos. Los hombres salieron de las sombras atacando, y ella y Rafael fueron arrastrados por la marea de pánico, mientras la noche parecía desmoronarse. Pero entonces, en el fragor de la lucha, un grito cambió el curso de todo. «Basta, soy yo». Ella miró, y sus ojos se abrieron con horror. Era su padre, un hombre que había creído muerto durante años. Su figura, aunque herida, emanaba autoridad. «Deja a mi hija en paz», gritó, mientras los hombres encapuchados se detuvieron en seco, desorientados. Rafael la miró con incredulidad. «¿Qué está pasando, ella? Esto no tiene sentido». «Es mi padre», lo creía muerto. Ella apenas podía respirar. Un torbellino de emociones la invadía. El desafío en el rostro de su padre contrarrestaba la furia de Víctor, creando una tensión que electrizaba el aire. «Vine a protegerte, hija. No dejaré que nadie te haga daño», le dijo su padre, y en su voz había un calor que la llenó de esperanza y miedo al mismo tiempo. Pero el caos no había terminado. «No puedes estar aquí, viejo», rugió Víctor, mientras los hombres encapuchados, al haber recuperado la compostura, se preparaban para atacar nuevamente. «Ella es mía ahora». «No, ella es su propia dueña. Todo esto es un juego de poder que termina aquí». El padre de ella respondió con firmeza. Ella sintió un río de confusión y rabia. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y qué significaba todo esto para ella? Mientras los ecos de las palabras resonaban en su mente, el rugido del conflicto se intensificó. Se dio cuenta de que una batalla no solo por su vida, sino también por su identidad, se estaba desatando ante sus ojos. La tormenta en el horizonte ahora era una realidad, y ella sabía que esta noche cambiaría todo. Pero lo que más la atormentaba era una pregunta que se negaba a salir de su mente. ¿Quién era realmente ella? ¿Y qué futuro la esperaba en medio de esta oscuridad de secretos y mentiras? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y la incertidumbre la envolvía como un manto pesado. Ella se encontraba paralizada con los ojos fijos en su madre, que acababa de disparar. La escena en la que estaba atrapada era un torbellino de caos y confusión. El estruendo del arma resonó en sus oídos como un eco ensordecedor. Rafael se giró, pero la determinación en su rostro se desvaneció al instante. «Mamá, ¿por qué hiciste eso?». La voz de ella tembló, una mezcla de shock y desesperación. Su corazón latía con fuerza. El miedo se apoderaba de ella. La desesperación en el rostro de su madre era inconfundible. «Ella, escúchame». No podía dejar que él,
que él te controlara más. La voz de su madre temblaba, pero había una fuerza en ella que sorprendió a ella. Los ojos de Víctor chisporroteaban de furia, y el caos estalló. «¡Estás loca!», gritó Víctor, pero sin apartar la mirada de Rafael, que lentamente retrocedió un paso, manteniendo la mano de ella firmemente tomada. En ese momento, una explosión ensordecedora sacudió el entorno, como un trueno. La mansión tembló una vez más, y las luces comenzaron a parpadear de nuevo. «Tienes que irte, ya», replicó su madre, justo antes de que los hombres encapuchados comenzaran a avanzar, su presencia oscura casi palpable. El ambiente se cargó de electricidad, el aire se sintió pesado y lleno de peligro. Ella sabía que algo extremadamente grave estaba a punto de suceder, y, en su pecho, un nudo se formó desesperadamente. Mientras retrocedían, ella se volvió hacia su padre, buscando respuestas en su rostro. Pero antes de que pudiera formular cualquier pregunta, un grito cortante hizo eco en la noche. «Es hora de revelarlo todo», fue la voz de un misterioso extraño que emergió de la oscuridad, rompiendo la tensión. Había una familiaridad en su mirada que la hizo temblar. «¿Quién eres?», ella cuestionó, sintiéndose cada vez más confundida. «Soy Julián, el hermano de Víctor, y hoy revelaré la verdad». La revelación golpeó a todos como un rayo. La conexión familiar que había permanecido oculta durante tanto tiempo ahora brillaba intensamente. Los ojos de Víctor se ensombrecieron. Un aura inquietante rodeaba su figura. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, pero Julián tomó un paso adelante, su mirada fija en ella, como si solo ella importara. «Tu madre te ha mantenido en la oscuridad. Todo este tiempo, Víctor no es quien dice ser». Ella sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir con eso?». «¡Basta!», gritó Víctor, furioso. «No te atrevas a jugar con mi familia». «¿Tu familia?», exclamó Julián. «Todo esto es una farsa. Ella es la única que importa aquí». Las manos de ella comenzaron a temblar. «¿De qué estás hablando?». Su mente se llenó de preguntas mientras el pasado se deslizaba ante sus ojos. Su vida entera se desmoronaba. «Es verdad», dijo su madre, ahora con lágrimas en los ojos. «Víctor no es tu padre biológico. Él está usando tu herencia para sus propios fines. Vine a protegerte, pero nunca imaginé que llegaría a esto». La atmósfera se tornó espesa. «¿Qué herencia?», ella gritó, su corazón palpitando. «¿Por qué no me dijiste nada?». «Porque temía por tu vida». La voz de su madre se apagó, su rostro enrojecido. Víctor, apretando los dientes, se preparó para atacar, pero antes que cualquier cosa sucediera, la tensión se hizo insoportable. Sin previo aviso, alguien del grupo con los rostros cubiertos lanzó un objeto explosivo. Un resplandor deslumbrante iluminó el lugar en una explosión que sacudió la mansión y la tierra. Todo se desmoronó a su alrededor. Ella cerró los ojos, sintiendo un dolor agudo en el pecho y una presión indescriptible. Cuando finalmente el silencio se instaló y la luz se desvaneció, ella cayó al suelo, confundida. Todo lo que conocía estaba hecho trizas. Miró alrededor. Los ecos de angustia se desvanecían, mientras la verdadera batalla se libraba en un nivel diferente. En el caos, sus pensamientos se sacudían, el pasado y el presente se entrelazaban en una maraña de secretos y traiciones. Ella no sabía qué creer. Pensó en Rafael, en su madre, en Víctor, en el desconocido Julián. La tormenta se cernía sobre ella, el verdadero peligro aún por descubrir. En medio del horror de lo que había presenciado, una pregunta la atormentaba. ¿Qué más me ocultan? El misterio se cernía sobre ella como un túnel oscuro. Y una sensación helada la recorrió. Ella había llegado al borde de un abismo,
donde la verdad era más aterradora que la traición. Sin ninguna salida clara, el futuro parecía aterradoramente incierto, y la verdad aún más devastadora. Ella se encontraba paralizada, con los ojos fijos en su madre, que acababa de disparar. La escena en la que estaba atrapada era un torbellino de caos y confusión. El estruendo del arma resonó en sus oídos como un eco ensordecedor. Rafael se giró, pero la determinación en su rostro se desvaneció al instante. «Mamá, ¿por qué hiciste eso?» La voz de ella tembló, una mezcla de shock y desesperación. Su corazón latía con fuerza, el miedo se apoderaba de ella. La desesperación en el rostro de su madre era inconfundible. «Escúchame, no podía dejar que...» «Él te controlará más», dijo su madre, apretando los labios. «Estás loca», gritó Víctor, pero sin apartar la mirada de Rafael, que lentamente retrocedía, manteniendo la mano de ella firmemente tomada. En ese momento, una explosión ensordecedora sacudió el entorno, como un trueno. La mansión tembló una vez más, y las luces empezaron a parpadear de nuevo. La familia de ella, lo que quedaba de ella, estaba en el centro de una tormenta. «¿Qué me estás ocultando, mamá?», ella gritó, su voz rasgada por el pánico. El rostro de su madre se tornó pálido, como si llevara un secreto mucho más oscuro del que ella podía imaginar. De repente, un grupo de hombres con los rostros cubiertos se acercó más. «Es hora de irnos», gritaron, avanzando, pero algo en su presencia indicaba que sabían más de lo que revelaban. Rafael se puso a la altura de ella, dispuesto a protegerla como un caballero, pero con una preocupación palpable en su mirada. «No te muevas», le susurró, tenso. «¿Quiénes son ellos?» Ella no podía dejar de mirar a su madre, buscando respuestas. La mirada de los atacantes estaba cargada de expectativa. «Son parte de lo que no entiendes». La voz de su madre se quebró. «Tu padre, él tenía enemigos, enemigos que nunca debieron saber de ti». Ella se sentía un rompecabezas, con muchas piezas que no encajaban. «¿Qué padre? Mi padre es Víctor, el hombre que me compró». «Esto no es lo que parece. Tu verdadero padre, él te ha estado protegiendo, te ha mantenido alejada del peligro», su madre exclamó, desesperada. Ella comprendió que las revelaciones estaban surgiendo como sombras en la oscuridad. «No hay tiempo. Tienes que irte de aquí», continuó su madre, su voz al borde del llanto. Una ráfaga de viento helado atravesó la noche, mientras un grito desgarrador retumbó de nuevo. Pero esta vez era diferente. «Ella, hacia aquí». Era su abuelo, levantando su brazo, señalando con urgencia la dirección de la salida. Rafael, sintiendo la urgencia de la situación, la empujó hacia un lado. Mientras retrocedían, el suelo temblaba, y los hombres encapuchados empezaron a rodearlos. La atmósfera se tornó tensa. «No dejarán que te escapes», gritó Víctor, su voz ahora más aterradora. Pero en ese momento de caos absoluto, un destello de claridad iluminó el rostro de ella. De repente, una figura emergió de las sombras. «¡Basta!», gritó, y la multitud se detuvo al instante. Era su verdadera madre, Clara, una mujer que había creído desaparecida. «Ella soy yo. Vine a encontrar a mi hija». Las palabras cotidianas estaban cargadas de emoción, y el mundo pareció detenerse. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Ella apenas podía procesar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Su rostro estaba desencajado, su mente un laberinto de confusión. «Eres la única que puede detenerlo», dijo Clara, su voz fuerte pero temblorosa. «Todo este tiempo, Víctor estaba usándote para acceder a la herencia que te pertenece. Pero hay más. Él no es solo un magnate. Es un criminal, y yo soy quien debe protegerte de él». «¿Pero por qué no volviste antes? Me dejaste». Ella gritó. Las lágrimas comenzaron a caer.
El dolor y la traición se mezclaban en su pecho. Rafael la miró, atónito. No. Puede ser. ¿Cómo? Él no solo es tu padre, Clara continuó, sino que también es mi enemigo. Lo que he hecho, lo hice para mantener a salvo a mi hija. La revelación quedó colgando en el aire, como una burbuja a punto de estallar. La mirada de Víctor se torció en furia. «¡Eres una traidora!», gritó, su voz resonando como un trueno. «No lo permitiré». Justo entonces, un hombre entre los encapuchados dio un paso adelante, sacando un dispositivo de su bolsillo. «¡Suéltenlo todo!», ordenó, y en un instante, una bola de fuego iluminó el cielo. Un destello brillante estalló, y una oleada de calor, seguido de una onda expansiva, sacudió la noche. Ella sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La explosión había sido tan cerca, tan devastadora. La mansión se desmoronaba a su alrededor. Ella, paralizada por el miedo y la culpa, sintió que todo su mundo se descontrolaba. «¡Ella, ven!», gritó Rafael. Ella se volvió hacia él, el horror reflejado en su rostro. «No puedo», chilló. La verdad era más devastadora de lo que podía soportar. Pero ¿quién era su madre? ¿Y quién era ella en este mundo de secretos? El caos envolvía todo, las sombras se acercaban y el futuro se oscurecía. Mientras los gritos y la confusión llenaban su mente, una inquietante pregunta la abrumó. ¿Qué más le habían ocultado sobre su familia? La tormenta aún estaba lejos de terminar, y ella estaba en el epicentro de una batalla cuya magnitud apenas empezaba a vislumbrar. Ella se encontraba paralizada, con los ojos fijos en su madre, que acababa de disparar. La escena en la que estaba atrapada era un torbellino de caos y confusión. El estruendo del arma resonó en sus oídos como un eco ensordecedor. Rafael se giró, pero la determinación en su rostro se desvaneció al instante. «Mamá, ¿por qué hiciste eso?». La voz de ella tembló, una mezcla de shock y desesperación. Su corazón latía con fuerza, el miedo se apoderaba de ella. La desesperación en el rostro de su madre era inconfundible. «Escúchame, no podía dejar que él te controlara más», dijo su madre, apretando los labios. «Estás loca», gritó Víctor, pero sin apartar la mirada de Rafael, que lentamente retrocedía, manteniendo la mano de ella firmemente tomada. En ese momento, una explosión ensordecedora sacudió el entorno. Como un trueno, la mansión tembló una vez más, y las luces empezaron a parpadear de nuevo. «Tienes que irte ya», replicó su madre, justo antes de que los hombres encapuchados comenzaran a avanzar, su presencia oscura casi palpable. El ambiente se cargó de electricidad. El aire se sintió pesado y lleno de peligro. Ella sabía que algo extremadamente grave estaba a punto de suceder, y en su pecho un nudo se formó desesperadamente. Mientras retrocedían, ella se volvió hacia su padre, buscando respuestas en su rostro. Pero antes de que pudiera formular cualquier pregunta, un grito cortante hizo eco en la noche. «Es hora de revelarlo todo». Fue la voz de un misterioso extraño que emergió de la oscuridad, rompiendo la tensión. Había una familiaridad en su mirada que la hizo temblar. «¿Quién eres?», ella cuestionó, sintiéndose cada vez más confundida. «Soy Julián, el hermano de Víctor, y hoy revelaré la verdad». Ella. La revelación golpeó a todos como un rayo. La conexión familiar que había permanecido oculta durante tanto tiempo ahora brillaba intensamente. Los ojos de Víctor se ensombrecieron. Un aura inquietante rodeaba su figura. «¿Qué estás diciendo?», preguntó. Pero Julián tomó un paso adelante, su mirada fija en ella, como si solo ella importara. «Tu madre te ha mantenido en la oscuridad. Todo este tiempo, Víctor no es quien dice ser». Ella sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Qué?
¿Qué quieres decir con eso? ¡Basta!, gritó Víctor, furioso. No te atrevas a jugar con mi familia. ¿Tu familia?, exclamó Julián. Todo esto es una farsa. Ella es la única que importa aquí. Las manos de ella comenzaron a temblar. ¿De qué estás hablando? Su mente se llenó de preguntas, mientras el pasado se deslizaba ante sus ojos. Su vida entera se desmoronaba. Es verdad, dijo su madre, ahora con lágrimas en los ojos. Víctor no es tu padre biológico. Él está usando tu herencia para sus propios fines. Pero hay más. Él no es solo un magnate, es un criminal. Y yo soy quien debe protegerte de él. ¿Pero por qué no volviste antes? ¡Me dejaste!, ella gritó. Las lágrimas comenzaron a caer. El dolor y la traición se mezclaban en su pecho. Rafael la miró atónito. No puede ser. ¿Cómo? Él no solo es tu padre, Clara continuó, sino que también es mi enemigo. Lo que he hecho, lo hice para mantener a salvo a mi hija. La revelación quedó colgando en el aire como una burbuja a punto de estallar. La mirada de Víctor se torció en furia. «Eres una traidora», gritó, su voz resonando como un trueno. «No lo permitiré». Justo entonces, un hombre entre los encapuchados dio un paso adelante, sacando un dispositivo de su bolsillo. «Suéltenlo todo», ordenó, y en un instante, una bola de fuego iluminó el cielo. Un destello brillante estalló y una oleada de calor, seguido de una onda expansiva, sacudió la noche. Ella sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La explosión había sido tan cerca, tan devastadora. La mansión se desmoronaba a su alrededor. Ella, paralizada por el miedo y la culpa, sintió que todo su mundo se descontrolaba. «¡Ella, ven!», gritó Rafael. Ella se volvió hacia él, el horror reflejado en su rostro. «¡No puedo!», chilló. La verdad era más devastadora de lo que podía soportar. Pero ¿quién era su madre? ¿Y quién era ella en este mundo de secretos? El caos envolvía todo, las sombras se acercaban y el futuro se oscurecía. Mientras los gritos y la confusión llenaban su mente, una inquietante pregunta la abrumó. ¿Qué más le habían ocultado sobre su familia? La tormenta aún estaba lejos de terminar, y ella estaba en el epicentro de una batalla cuya magnitud apenas empezaba a vislumbrar. De repente, un brillo intermitente captó su atención entre las llamas. Era un pequeño objeto que estaba rodando hacia ella. Ella se agachó para recogerlo. Era un medallón. Al abrirlo, la imagen que apareció la dejó helada. Era su padre, pero no Víctor. Era un hombre que nunca había visto en su vida, pero había una inconfundible conexión en su mirada. «¿Quién es él?», la voz de su madre susurró temblorosa. ¿Qué significa esto?». Ella apenas pudo articular, y mientras la confusión se apoderaba de ella, la realidad comenzó a desmoronarse aún más, porque en el reverso del medallón había una fecha, el día en que había nacido. Aquel simple objeto desencadenó un torrente de dudas. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secretos se escondían en su historia familiar? Mientras la mansión continuaba desmoronándose a su alrededor, ella se dio cuenta de que su búsqueda apenas comenzaba. La verdad que alguna vez había deseado encontrar estaba más cerca de lo que pensaba, pero también era más devastadora de lo que jamás había imaginado. Era hora de enfrentarse no solo a su madre y a Víctor, sino a todo lo que había creído saber. ¿Quién era realmente ella? ¿Y qué futuro le esperaba en medio de esta oscuridad de secretos y mentiras? Ella se encontraba paralizada, con los ojos fijos en su madre, que acababa de disparar. La escena a su alrededor era un torbellino de caos y confusión. El estruendo del arma resonó en sus oídos como un eco ensordecedor. Rafael se giró, pero la determinación en su rostro se desvaneció al instante.
Mamá, ¿por qué hiciste eso? La voz de ella tembló. Una mezcla de shock y desesperación. Su corazón latía con fuerza. El miedo se apoderaba de ella. La desesperación en el rostro de su madre era inconfundible. Escúchame, no podía dejar que él te controlara más, dijo su madre, apretando los labios con angustia. «¡Estás loca!», gritó Víctor, su voz resonando con ira, sin apartar la mirada de Rafael, quien lentamente retrocedía mientras mantuvo la mano de ella firmemente sujeta. En ese momento, una explosión ensordecedora sacudió el entorno, como un trueno. La mansión tembló una vez más, y las luces comenzaron a parpadear. «Tienes que irte, ya», replicó su madre, interrumpiendo el caos. El aire estaba cargado de electricidad, y el peligro parecía palpable. Ella sabía que algo grave se avecinaba, y un nudo se formó en su pecho de manera desesperada. Mientras retrocedían, ella se volvió hacia su padre, buscando respuestas en su rostro, pero un grito cortante rompió el silencio. «Es hora de revelarlo todo». La voz de un misterioso extraño surgió de la oscuridad, rompiendo la tensión. Había algo familiar en la mirada de aquel hombre, que hizo que su corazón se detuviera. «¿Quién eres?», ella cuestionó, sintiéndose cada vez más confundida. «Soy Julián, el hermano de Víctor, y hoy revelaré la verdad». Ella. La revelación golpeó como un rayo. La conexión familiar se volvió cristalina, y el aire se tornó pesado con la revelación. Los ojos de Víctor se oscurecieron. Su presencia era ahora amenazante. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, pero Julián dio un paso adelante, su mirada fija en ella. «Tu madre te ha mantenido en la oscuridad. Todo este tiempo, Víctor no es quien dice ser». Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies, mientras su corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres decir con eso? «¡Basta!», rugió Víctor, furioso. «No te atrevas a jugar con mi familia». Las palabras de Julián resonaban en su mente, mientras el caos comenzaba a desatarse. «De nuevo, no eres el padre que crees ser», dijo Julián, y el aire se tornó helado. «¡Cállate!», gritó Víctor, su voz retumbando como un trueno. Pero las palabras de Julián parecían tener poder. «Todo esto es una farsa. Ella es la única que importa aquí». Las manos de ella temblaban. «¿De qué hablas?». Su mente giraba. «¿Qué estás intentando decirme?». «Es verdad», confirmó su madre, con lágrimas en sus ojos. «Víctor no es tu padre biológico. Él ha estado manipulándote para acceder a tu herencia. Pero hay más. Él no es solo un magnate. Es un criminal, y yo soy la que debe protegerte de él». Ella sintió el aire escaparse de sus pulmones. Todo su mundo se desmoronaba. «¿Por qué no volviste antes? Me dejaste». Su voz resonaba con dolor. «Lo hice». «Para protegerte», replicó su madre, y por un instante ella vio la tristeza en sus ojos. Pero antes de que pudiera responder, un súbito destello la hizo girar. Un hombre entre los encapuchados dio un paso al frente, levantando un dispositivo. «Suéltenlo todo», ordenó, y de repente una bola de fuego iluminó el cielo. Su mundo se desvanecía en medio de la explosión. Ella sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies, y en un instante todo se tornó oscuro. Intentó gritar, pero el caos la absorbió, y cuando la luz regresó, ella se encontró tendida en el suelo, aturdida. Miró a su alrededor. Vio a Rafael con el rostro pálido y a su madre gritándole desde lejos, pero lo que la dejó paralizada fue la figura que emergía entre las sombras. Alguien que nunca había esperado ver. Era Víctor de pie, con el rostro cubierto de cenizas. «Yo sabía que volverías», dijo. «¿Qué? ¿Cómo?». Ella no podía procesar. Las piezas se estaban armando de una manera que jamás imaginó. «Te he estado esperando, mi querida, porque tú eres la clave de todo esto».
dijo con una voz seductora y oscura. Eres la única que puede liberar nuestra familia. ¿Qué significa eso? Ella retrocedía mientras el horror invadía su mente. Todo esto es un juego mucho más grande, ella. ¿No te das cuenta de que estás destinada a ser parte de esto? Víctor sonreía de manera arrogante, y cada palabra que salía de sus labios la llenaba de rabia. Justo cuando el caos parecía llegar a su clímax, una voz familiar resonó en el aire. No, era su abuela, interrumpiendo con una fuerza que paralizó a todos. No puedes llevarte a mi nieta. El escenario se tornó aún más confuso, mientras un nuevo secreto despertaba en el aire. La conexión familiar se estaba volviendo más retorcida por momentos, y ella sintió que sus piernas flaqueaban. ¿De verdad era el centro de todo esto? Mientras todo se oscurecía de nuevo, ella recordó el medallón en su mano. La imagen del hombre desconocido apareció en su mente. Y la verdad que había estado huyendo finalmente la atrapó. ¿Quién era realmente ella? ¿Qué destino la esperaba en medio de esta tormenta? La urgencia de respuesta se volvía abrumadora, y la neblina en su mente no hacía más que aumentar. Una verdad podía cambiarlo todo, pero ¿estaba lista para enfrentarse a lo que realmente era?